Muy buenas tardes, bienvenidos a la continuación de esta serie de pláticas organizadas por la directiva de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Circuito del Poder Judicial de la Federación. Mi nombre es Gunter Demián Hernández Núñez y me desempeño como juez de distrito en el estado de Guanajuato. La charla que pretendo impartir se denomina Juzgando con perspectiva de género, el caso del despido de una mujer embarazada. En la línea de pensamiento que han venido exponiendo mis compañeros a lo largo de esta serie de pláticas, la presente tiene como objetivo principal hacer del conocimiento de la comunidad en general dos importantísimos precedentes de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación que vienen a reforzar o a expandir los derechos humanos de las mujeres, especialmente de aquellas mujeres embarazadas que son despedidas durante el periodo de embarazo o en el periodo postnatal. Todo ello con la finalidad de hacer efectivo su derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, para lo cual nuestro máximo tribunal utilizó el método denominado perspectiva de género. Pues bien, ¿qué implica juzgar con perspectiva de género? Para responder esta pregunta, es necesario mencionar que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 99/2014, estableció que impartir justicia con perspectiva de género constituye una obligación de los órganos jurisdiccionales del país y que constituye un método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condiciones de sexo o género. Es decir, implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que por cuestiones de género discriminan e impiden la igualdad. De ahí que los juzgadores deban cuestionar todos los estereotipos preconcebidos en la legislación respecto de las funciones de uno u otro género, así como actuar con neutralidad en la aplicación de la norma jurídica en cada situación, toda vez que el Estado debe velar porque en toda controversia jurisdiccional donde se advierta una situación de violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, ésta se tome en cuenta a fin de visualizar claramente la problemática y garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria. Así, la obligación de impartir justicia con perspectiva de género debe operar como regla general y enfatizarse en aquellos casos donde esté en grupos de especial vulnerabilidad como mujeres y niñas indígenas. Asimismo, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 27/2017, señaló que de acuerdo con la doctrina trazada por esa propia sala, la perspectiva de género constituye una categoría analítica que acoge las metodologías y mecanismos destinados al estudio de las construcciones culturales y sociales, entendidas como propias para hombres y mujeres, es decir, lo que histórica y culturalmente se ha entendido como lo femenino y lo masculino. Entonces, ¿cuáles son los elementos que el juzgador debe atender para juzgar con perspectiva de género? La propia Corte nos ha dado los elementos para atender a dicha situación. Existe obligación del Estado mexicano de juzgar con perspectiva de género aun cuando las partes no lo soliciten. Es decir, dicha metodología opera de oficio
pues se encuentra implícita en las facultades jurisdiccionales de quienes imparten justicia. Para ello, el juzgador debe tomar en cuenta los siguientes elementos. Identificar primeramente si existen situaciones de poder que por cuestiones de género den cuenta de un desequilibrio entre las partes de la controversia. 2. Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando cualquier estereotipo o prejuicio de género a fin de evitar las situaciones de desventaja provocadas por condiciones de sexo o género. Tercer elemento. En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razón de género, el juez debe ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones. Cuarto elemento. De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, el juez debe cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución justa e igualitaria, de acuerdo al contexto de desigualdad por condiciones de género. Quinto elemento. Para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las personas involucradas. Asimismo, como sexto elemento, el juzgador debe considerar que el método exige que en todo momento se evite el uso del lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un lenguaje incluyente, con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin discriminación por motivos de género. Ahora bien, a continuación quiero hacer mención de dos casos resueltos por la segunda sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, pues se trata de asuntos sumamente interesantes en los que el máximo tribunal, aplicando la metodología de juzgar con perspectiva de género, sentó precedentes jurisprudenciales que dan cuenta de la protección, y lo denominaría yo protección ultra reforzada, de los derechos de las mujeres trabajadoras que se encuentran en etapa de embarazo o en el periodo postnatal, especialmente del derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad. Pues bien, el primer asunto es el relativo a la contradicción de tesis 422/2016, en donde el tema central versó sobre un juicio laboral relativo al despido de una trabajadora embarazada, y en el cual, aun cuando se considere de buena fe el ofrecimiento de trabajo por parte del patrón, no debe tomarse en cuenta para la distribución de las cargas probatorias, cuando el despido se da durante el periodo de embarazo de la trabajadora. En este asunto, la Corte reconoció que si bien la mujer embarazada goza de ciertos derechos y prerrogativas que le reconocen la Constitución y las leyes, debido a su condición física y social en esta etapa de su vida y con posterioridad al nacimiento de los hijos, lo cierto es que en la realidad muchas mujeres enfrentan la falta de estabilidad en el empleo por la carga que supone para algunos patrones el otorgar una licencia por maternidad, que les obliga a suplir a la mujer embarazada con los consiguientes costos, lo que también acontece en la etapa de posparto y de lactancia, por las prerrogativas que la ley impone conceder a este tipo de trabajadoras. Ante esta situación de mayor vulnerabilidad, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en estos casos es necesario aplicar la herramienta a que nos hemos hecho mención, denominada perspectiva de género, que, como ya lo dije, implica
reconocer la realidad sociocultural en que se desenvuelve la mujer y eliminar los obstáculos que la colocan en una situación de desventaja en un momento en que de manera particular requiere gozar de atención médica necesaria del periodo pre y postnatal y de las demás prestaciones de seguridad social que garantizan el bienestar del menor. Lo que exige, menciona la Corte, una mayor y particular protección del Estado, con el propósito de lograr una garantía real y efectiva de sus derechos. De ahí, pues, que se le denomine una protección ultra reforzada a los derechos de las mujeres trabajadoras que se encuentran en esta situación. En este sentido, el reconocimiento de los derechos de la mujer de acceso a la justicia en condiciones de igualdad exige que todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia con perspectiva de género, por lo que las mujeres embarazadas deben ser protegidas de manera especial durante los periodos de embarazo y licencia postnatal, pues por este solo hecho sufren discriminación laboral, lo cual incide en una violación sistemática a sus derechos humanos, al limitar su ejercicio en los relativos al trabajo, a la seguridad social y a la salud. Por tanto, en cumplimiento al deber de juzgar con perspectiva de género, cuando el motivo del despido alegado por la trabajadora sea un acto discriminatorio, como el consistente en que el patrón haya dado terminación a la relación de trabajo porque aquella se encontraba embarazada, o en periodo de licencia postnatal y posteriormente en el juicio ofrezca el empleo, el efecto de revertir la carga probatoria carece ya de operatividad, pues ante la desventaja de la mujer trabajadora, el patrón pierde este beneficio y en cambio rige la regla general de que a la demandada le corresponde la carga de la prueba de acreditar la inexistencia del despido por ese motivo discriminatorio, por lo que corresponderá al patrón allegar todos los medios de convicción necesarios al contar con mayores recursos para ello. En ese sentido, la prueba de que los motivos del despido no se encuentran relacionados con el embarazo corresponderá al patrón, e independientemente de que el ofrecimiento se considere de buena fe, éste pierde el beneficio procesal de revertir la carga probatoria a la trabajadora embarazada o en periodo postnatal. Existe un segundo precedente igualmente interesante y que viene a patentizar el esfuerzo, preocupación de nuestro máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por hacer efectivos los derechos de la mujer a acceder a la justicia en condiciones de igualdad y en aplicación de este método de juzgar con perspectiva de género. En ese sentido, a continuación me referiré a otro precedente de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 318/2018, en el que, como ya les he hecho mención, se siente otro criterio importante relacionado con la protección ultra reforzada de los derechos de las mujeres trabajadoras que se encuentran en etapa de embarazo, especialmente del derecho de acceso a la justicia en condiciones de igualdad. En efecto, en dicho asunto, la segunda sala del Alto Tribunal sostuvo que juzgar con perspectiva de género cobra particular relevancia cuando la mujer se encuentra en estado de embarazo, momento en el que requiere gozar de atención médica necesaria de los periodos pre y postnatal,
y de las demás prestaciones de seguridad social que garantizan el bienestar de ella y del menor. Por tanto, cuando la parte patronal opone la excepción de renuncia y la trabajadora demuestra que la terminación de la relación laboral ocurrió encontrándose embarazada, la patronal deberá acreditar que la renuncia fue libre y espontánea, sin que en ningún caso el solo escrito que la contenga sea suficiente para demostrar su excepción, aun en el supuesto de no haberse objetado o incluso habiéndose perfeccionado, sino que se requieren elementos de convicción adicionales. Esto obedece al principio de primacía de la realidad consagrado en el tercer párrafo del artículo 17 constitucional, toda vez que no resulta verosímil que la mujer prescinda de su empleo para los gastos que implica el alumbramiento y la necesidad de acceder a la atención médica, aunado a que existe una práctica común de ejercer actos de coacción con motivo del embarazo. ¿Qué podríamos extraer a manera de conclusiones de lo expuesto? Yo diría que el punto más interesante es la protección o el reconocimiento que nuestro más alto tribunal ha hecho de los derechos humanos de la mujer, pero especialmente de aquella mujer que se encuentra embarazada o en periodo postnatal y que le permite acceder o hacer efectivo su derecho a la justicia en condiciones de igualdad. Con ello se da un paso importante en la protección de los derechos de las mujeres embarazadas. Les agradezco su atención en esta breve charla que, como lo anuncié al inicio, tiene como objeto hacer del conocimiento de la comunidad, no solo jurídica, sino de la comunidad en general, sobre la labor que realiza el Poder Judicial de la Federación a efecto de salvaguardar los derechos humanos de las personas. Les agradezco mucho su atención y quedamos a sus órdenes a través de los diferentes medios de enlace y las redes sociales de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. Que pasen ustedes muy buena tarde.